Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta mañana. Queremos darle la bienvenida a nuestra escuela dominical. Hoy queremos estar estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y vamos a estar leyendo a partir del verso 29. Dice así la palabra de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, te alabamos, Dios mío, en esta mañana. Te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu palabra. Te estamos rogando ahora, Dios Santo, que tú puedas ministrarnos a través de ella, Señor, y que podamos ser dirigidos, Señor, ser guiados, ser sostenidos, Dios Santo, a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra bajo el título 8 consejos para no desviarse del propósito de Dios. Y queremos estarle aconsejando, queremos estar compartiendo, porque es necesario poder permanecer en el Señor, es necesario poder permanecer en nuestro propósito delante de Dios, aún en medio de las circunstancias en que estamos viviendo. Por supuesto que sería fácil perder el rumbo y desviarse del propósito final o de la meta que Dios tiene para nosotros si no tenemos cuidado. ¿Y qué hacer cuando llega lo inesperado y nos cambia todo? En Hechos capítulo 4, pero en el verso número 1, habla acerca de un momento difícil para la iglesia de los comienzos, para los apóstoles y para cada uno de los que habían creído. Dice la palabra, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Fue un momento bien difícil para la iglesia en los comienzos, para cada una de estas personas que se habían puesto en las manos del Señor. ¿Cuántas preguntas nos hacemos cuando todo se vuelve contrario? Un hombre cojo había sido sanado y ahora son llevados presos y la pregunta queda en suspenso. ¿Qué pasa, Señor? ¿Será que todo lo que hemos vivido se viene abajo? ¿Todo lo que ocurre a un hijo de Dios lo afirma en la fe o Satanás puede estar estorbando? Necesitamos saber qué quiere Dios que yo vea y que no seamos desenfocados. Queremos basarnos en un versículo que para mí ha sido un lema en mi vida cristiana y es el versículo que está en Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y nos debemos basar en algo y es pensar antes de actuar, porque esto me ayudaría. Número 1, todo lo que es verdadero. ¿Qué verdadero estaba pasando? ¿Sería simplemente que estaban en la cárcel y iban a ser destruidos? ¿O algo Dios lindo estaba haciendo y esto debía estar en sus mentes y corazones? En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Significa que miles de vidas habían sido convertidos y sacadas de las tinieblas a la luz. Significa que debía haber gozo en vez de tristeza. La salvación trae alegría. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él, porque él conocía la verdad de nuestra salvación, porque él conocía la verdad de tu salvación. Y de hecho, él podía estar enfocado porque estaba mirando el futuro, la meta a la que llegaría. Pensar en todo lo honesto es el segundo lugar y significa tener integridad en nuestro ser y en nuestro actuar.
no ser alguien de doble cara para protegernos, como había hecho Pedro al negar a Jesús. Nuestro enfoque debe ser honrar al Maestro. En el capítulo 4, para partir del versículo 5, dice: y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Poder honrar a Jesús, poder levantar el nombre del Señor Jesús en alto. ¿Qué diferencia el Pedro que honra a Jesús del Pedro que negó a Jesús? Cuánto gozo nos da cuando levantamos su nombre en medio de momentos difíciles. Recuerda que debes estar pensando cómo levantar al Señor. Sé honesto con el Señor, porque eres un discípulo, eres un seguidor de Él. Y de esto es importante que pueda ser alguien que no tiene dos maneras de pensar, sino solo una: debo honrar al Maestro. Considera también lo justo. ¿Y esto qué significa? Significa ajustarse a lo recto y exacto y adecuado, sin más ni menos. El versículo número 11 de este mismo capítulo 4 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Identifícate con Jesús. Sé alguien que no esconde su fidelidad a Dios, sino alguien que realmente se ajusta a aquel que es la piedra angular, aquel que es nuestro punto de referencia. ¿Cuál es tu punto de referencia en la vida? Si Jesús no es el punto de referencia en tu vida, el norte por el cual te guías, entonces vas a ser desviado. Jesús es hacia donde debemos mirar para orientar nuestro camino. ¿Qué dice y enseña Jesús? Nunca debemos olvidar lo que dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por aspecto número 4 a tener en cuenta es procurar permanecer en lo puro, que esto me sostendrá de caer. ¿Qué significa? Significa evitar toda contaminación, no mezclarse con otras cosas dañinas. Y de hecho, el Señor nos aclara que es importante que nosotros podamos ser reconocidos como hijos de Dios. Dice, y vuelvo a leer el versículo 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Cuando realmente nosotros decidimos poner y honrar al Señor, decidimos evidenciar nuestra relación con el Señor sin mezclarnos con aquello que contaminaría nuestra vida, ya sea que tuviéramos temor y empezáramos a querer cuidarnos, o que simplemente empezáramos a querer parecernos al mundo para no ser
dañados. Es importante saber que Cristo es nuestro Señor y Dios nuestro protector, y debemos movernos hacia lo que es puro y que honre al Señor. También la palabra nos enseña un aspecto número 5, y es movernos hacia todo lo que es amable. Nada te saque de tu lugar en el Señor. Tener el carácter de Cristo. El enemigo quisiera movernos para desequilibrar nuestra vida y hacer que lo malo de nosotros, o lo malo que Él quiere inspirarnos, salga de nosotros. Pero el Señor quiere que de nosotros salga un aroma agradable que le honre a Él. Dice Hechos 4:21, entonces los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes había determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Qué preciosa petición. Señor, te rogamos que tú seas el que mires sus amenazas. Señor, te rogamos que tú seas quien concedas a tus siervos que podamos permanecer, que podamos ser de los que prediquen tu palabra con todo denuedo. Encomendarnos a Dios nos hace más fuerte. Que podamos nosotros ser amables y no groseros nos hace más valiente. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchas veces el enemigo quisiera ponernos características que son del hombre viejo, que Satanás inspiró y que Satanás quiere que regrese a nosotros. En medio de estos tiempos, muchas veces somos movidos y tentados a volver a nuestro viejo hombre. Satanás quisiera desviarnos sacando lo peor de nosotros, pero Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. En el aspecto número 6 te digo, hazte la pregunta, ¿es de buen nombre lo que pienso hacer? Nehemías entendió este principio y logró triunfar. En Nehemías 6 del 11 al 13 dice, entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no le había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Esa pregunta acerca de que si es de buen nombre lo que voy a hacer, si voy a honrar al Señor, si me traería testimonio lo que voy a hacer, también nos libraría de desviarnos. De hecho, qué importante que Nehemías no se guió por los que le estaban queriendo meter miedo. Él pudo entender, ¿quién que sirve al Señor como lo estoy haciendo yo se ha de esconder en el templo? ¿Quién que sirve al Señor y ama a Dios como le amas tú ha de esconderse y no ha de testificar de Jesús? Un aspecto número 7 que nos ayudaría a cuidarnos de desviarnos es si hay virtud alguna. Esto puede marcar la diferencia. Las virtudes son a veces escasas. En Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Virtudes como ser alguien que pueda ser trabajador, alguien que pueda decir siempre la verdad, alguien que sea sobrio y no ebrio, alguien que es buen amigo, alguien que realmente
pueda tener muchos valores que honren al Señor. Eso nos llevaría a entender qué es lo que me pudiera desviar y qué es lo que realmente debo hacer. Dice que estas virtudes sobrepasan largamente a la de las piedras preciosas. Hija de Dios, hijo de Dios, cuida las virtudes que Dios ha señalado sobre tu vida. Esas virtudes que el Señor ha puesto como prenda sobre tu vida, y debes cuidarla para no desviarte. En un aspecto número 8, preguntaríamos también, ¿hay algo digno de alabanza en lo que voy a hacer? Y la palabra también en Hechos 4, a partir del verso 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía al ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían en los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Estamos viviendo tiempos que, si son difíciles, también son maravillosos. Tiempos en los que podemos ver la obra de Dios en las vidas de la iglesia. Ser visto por la medida de Dios hace ver cuán digno de alabanza o malo puede ser algo que vayamos a hacer o que estemos haciendo. El tiempo marcará el valor de lo que hagamos. Y viendo que en estos tiempos el Señor nos está llevando a que podamos testificar delante de los demás hermanos, pero también delante de los que no conocen al Señor, nos hace entender que estamos en momentos preciosos delante del Señor y debemos procurar no ser desviados. Quiero que puedas entender que Dios nos ha llamado para grandes propósitos. No te dejes desviar. Si pensamos más, si valoramos más, si meditamos más y nos detenemos a ver lo que queremos o debemos hacer, nos desviaríamos menos. Clamar a Dios nos hace ver con claridad el camino que va delante de nosotros. Por lo tanto, no te creas sabio en tu propia opinión. Antes dedica tiempo a buscar la dirección de Dios para tu vida. Y así el respaldo de Dios o el rechazo con su Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a confirmar si estamos en el rumbo correcto, porque su Espíritu nos guiará a toda verdad. Tengamos un momento de oración. Padre Santo y Dios eterno, gracias, porque en medio de estos tiempos de incertidumbre tú no nos dejas, Señor, sino que tu luz nos alumbra y nos guía. Y cada principio tuyo, Señor, nos enseña a poder valorar si es algo que sea bueno, si es honesto, si es justo, si tiene virtud, si es digno de alabanza. Señor, que valoremos cada cosa que hagamos antes de hacerla, para luego, Señor, honrar tu nombre cuando la hagamos. Señor, bendice a tu pueblo y bendice a tu iglesia, Señor, en estos tiempos en que quizás no nos podamos ver físicamente, pero tu presencia está sobre la vida de tu iglesia y sobre cada uno de los hijos que anhelan honrarte y servirte. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Déjate guiar por la palabra del Señor. Intrúyete siempre en los principios de Dios, porque la palabra de Dios te guiará en medio de un camino oscuro. Dios te bendiga.